¿Empezamos? Sí, ya está Sí, dicho. empezamos, ¿no? Bueno, pues buenos días a todas, a todos y muy bienvenidos y muy bienvenidas a la Universidad de Almería. Estamos hoy aquí para presentar un trabajo que es una absoluta novedad, y hay que decirlo, una novedad en el ámbito de la Universidad de Andalucía. Se trata del denominado, lo pueden ver aquí en la pantalla, del estudio denominado Conciliación y Corresponsabilidad en la Universidad, los casos de Almería, Córdoba y Pablo de Olavide. Y decía que es novedoso porque hasta ahora nunca se había hecho un análisis de estas características. Somos tres universidades públicas de Andalucía, Almería, Córdoba y Pablo de Olavide, como he dicho, que en su momento decidieron de forma consensuada pues, hacer un ejercicio interno de diagnóstico, un ejercicio seguido de una reflexión, no solo un diagnóstico, ponerle números y ponerle también análisis cualitativo de cómo estamos haciendo las cosas en estas universidades en materia de conciliación y corresponsabilidad. Y hoy vamos a conocer precisamente los resultados. Lo vamos a hacer de la mano de sus tres impulsoras que nos acompañan, que son Maribel Ramírez Álvarez, que es la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Almería, por lo tanto hoy en el papel también de anfitriona en este acto. Así que muchas gracias, Maribel. Tenemos también a Sara Pinzi, vicerrectora de Igualdad, de Inclusión y Justicia Social de la Universidad de Córdoba. Sara, también muchas gracias por acompañarnos. Y Mónica Domínguez Serrano, que es la delegada del rector para la igualdad de género de la Universidad Pablo de Olavide. Mónica también, encantados de que estéis las tres aquí y bienvenidas. Así que, además de agradecer la participación, también agradecer el empuje a la idea, a la feliz idea, a la feliz iniciativa de hacer este trabajo, este estudio tan importante. Y he explicado antes el qué, he explicado el quién va a exponer los resultados, y ahora vamos a explicar muy brevemente el cómo vamos a desarrollar este acto. Este acto va a ser fundamentalmente en los próximos minutos una conversación, un diálogo en el que vais a conversar entre vosotras y también vamos a conversar con las personas del público que quieran formular preguntas o comentarios. Lo vamos a hacer siempre en torno al tema que nos ocupa, por supuesto, y vamos a escucharos. A continuación os podéis en cualquier momento interrumpir, siempre de manera, por supuesto, sin cortar la palabra a nadie, pero sí os podéis interrumpir, os podéis formular preguntas entre vosotras, de manera que el diálogo fluya pues, lo más natural posible. Y a continuación abriremos un turno por si hay personas que quieran formular alguna pregunta. Si os parece, empezamos con los bloques y en un primer lugar vamos a tratar en el primer bloque dos cuestiones. Una es el por qué, la razón de por qué se hace este estudio, por qué se hace en estos momentos y también vamos a hablar de la metodología. Entonces, voy a formular primero una pregunta a cada una de vosotros. Empezaríamos con Maribel, como he dicho, por aquello de estar en la Universidad de Almería. Maribel, ¿cómo surge la iniciativa de realizar este estudio? ¿Por qué considerasteis en su momento que era importante impulsarlo? ¿Por qué precisamente ahora? Son muchos por qué, pero bueno, los podemos resumir en una respuesta. Sí, pues la verdad es que todo empezó como una de las conversaciones y de tantas conversaciones que tenemos en los encuentros de unidades de igualdad y pues siempre van surgiendo a lo largo de todas las reuniones algunos temas que son muy persistentes y que nos preocupaban a todas. Entonces, pues dentro de todas las unidades que tenemos muy buena sintonía, pues empezamos a ver la manera de abordarlo de manera conjunta. O sea, dijimos, oye, ¿por qué no abordamos esto que nos preocupa tanto? Y que ninguno nos atrevíamos, sabíamos que lo teníamos que hacer, pero que ninguno dábamos el paso adelante de decir, oye, pues mira, me voy a lanzar a hacer pues, los cuestionarios o todo lo que venía a continuación. Y en
en una conversación, pues en ese rinconcito que dice, bueno, aunque haya un encuentro de muchas unidades, pues teníamos ahí una conversación entre las tres y dijimos, oye, pues vamos a abordarlo de manera conjunta. Y bueno, también somos de disciplinas completamente diferentes, llevábamos una experiencia en cada una de nuestras universidades y dijimos, oye, pues vamos a hacer una base sólida que nos sirva pues esa percepción que todas desde la unidad estábamos recibiendo, pues que esa percepción convertirla en una evidencia, porque las tres que somos de ciencias, pues decíamos, hay que pues ser muy ejecutiva en ese aspecto, ¿no? Y entonces queríamos, pues eso, partir de esas percepciones, tener la evidencia y, por tanto, formular acciones. Y así fue como empezó todo. Creíamos que era un valor por hacer este compromiso compartido y eso fue como empezó todo. Muy bien, muchas gracias. Pues precisamente de valor le vamos a preguntar también le vamos a preguntar en este caso a Sara. Bueno, lo podemos hacer. Aquí vamos a hablar las tres. ¿Por qué hacerlo de forma comparada? Maribel ha apuntado la metodología, decíamos al principio que íbamos a hablar también de metodología. ¿Por qué el valor de hacerlo de manera comparada? Y si nos puede apuntar también algunos datos sobre metodología. Si os parece, doy algunos apuntes. Se han hecho 1.498 cuestionarios entre PDI, PDI-PI, PTGAS y también estudiantado. Y esos cuestionarios se han complementado con grupos de discusión, con entrevistas también a distintos agentes clave de las comunidades universitarias. Ay, ¿ahora se me oye? Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias. Hacer un estudio comparado obviamente aporta un altísimo valor añadido. Primero, porque permite detectar cuáles son problemas estructurales del sistema universitario. Somos 3 universidades andaluzas, además de representamos áreas geográficas diferentes, también modelos, decimos diferentes de universidades, y todas aquellas cuestiones, todos aquellos problemas que son comunes a las 3 universidades no pueden enfrentarse de forma aislada, sino de una manera mucho más profunda. Son problemas estructurales del sistema universitario andaluz y por lo tanto requieren una respuesta muchísimo más compleja. También permite identificar diferencias, buenas prácticas o, por ejemplo, idiosincrasias y características, problemas que hay que abordar universidad por universidad. Desde un punto de vista metodológico, hemos elegido el modelo de análisis cuantitativa complementada por un análisis cualitativa, porque obviamente el problema de la conciliación y la corresponsabilidad es un problema muy complejo y simplemente recolectando datos y vamos a quedarnos cortas sobre todo para entender las causas y poder entender las causas de las cifras y de los datos que hemos obtenido. Bien, quiero destacar solo un aspecto de la parte metodológica cualitativa que a mí me ha sorprendido, ha sido su efecto transformador. O sea, crear ese espacio de diálogo después de esa encuesta de 1.500 encuestas, estamento diferente en la universidad, personas con diferentes responsabilidades, personas con diferentes sensibilidades, hablar y a reflexionar de problemas que a veces están invisibilizados o problema que no está normalizado, de por sí un elemento transformador y permite cambiar nuestra institución. Mónica, bueno, ha habido ya algunos apuntes, pero ¿qué convierte este trabajo en...? Porque hemos dicho al principio esto es un diagnóstico, pero no es solo un diagnóstico, o sea, tiene una perspectiva de transformación, de herramienta para transformar. ¿Qué es lo que lo convierte precisamente en esa base real? ¿Qué es lo que nos da esa base real para intervenir, para actuar, para tomar decisiones? Bueno, lo primero agradecer a Maribel, bueno, a Sara. Es un gusto estar aquí en Almería, así que bueno, muchas gracias y a Alicia también. Bueno, pues lo han adelantado un poco ya mis compañeras, ¿no? Nosotras teníamos muy claro que no queríamos un análisis puramente descriptivo y un diagnóstico, digamos, al uso, sino que lo que queríamos era precisamente una herramienta transformadora que nos permitiese contrastar con la realidad universitaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso también elegimos esa metodología
un poco y enlazo un poco también con el tema metodológico, esa metodología mixta, esa triangulación metodológica que siempre consideramos que es esencial, porque para nosotras, y dando respuesta a lo que tú comentabas, es muy importante ese enfoque participativo. No podemos hacer política desde nuestros despachos, y eso lo teníamos muy claro las tres, sino que tenemos que ir a la realidad universitaria, y para eso pues necesitábamos estar en contacto con ella. Lo que habitualmente se tiende a hacer es hacer un diagnóstico cuantitativo porque es necesario tener datos, y por eso hicimos esa parte de cuestionario y demás. Además, pues estratificado, o sea, teníamos claro que tenían que estar presentes todos los colectivos, que también hubiese cierta representación, sobre todo por género, porque bueno, ya veremos luego el sesgo importante que se detecta, aunque ya preveíamos, ¿no? Pero era importante esa estratificación, pero también era muy importante el entrar un poco en la profundidad que decía Sara también antes, ¿no? No nos sirve solo tener números, sino ponerle cara a esos números y a esas necesidades. Entonces, por eso complementamos con esa otra parte de entrevistas y de grupos de discusión. Y ahí, pues también hacía referencia a Sara el tema de la experiencia transformadora. Ha sido muy importante poner en diálogo, sobre todo en los grupos de discusión, a personas, pues los grupos de discusión también estaban muy focalizados a PDI, PTGAS y estudiantado, y dentro de cada uno pues también comités de empresa, PDI laboral y PDI permanente, o sea, funcionariado. Entonces era muy importante también eso. Así es que la experiencia transformadora viene de ahí, de escuchar las distintas realidades, ¿no? Pues si os parece, entramos ya a desgranar, ¿no? Y a abordar datos concretos. Vamos a empezar por uno de los bloques, por uno de los sectores, ¿no? de la comunidad universitaria, que es el personal docente investigador y personal investigador, PDI y PI. Y aquí hay un dato que nos ofrece el informe que es especialmente significativo, que es el que el 91,4% del PDI y PI afirma que se lleva trabajo a casa, y solo el 23,3% logra desconectar al terminar la jornada. Maribel, estos datos reflejan también, el estudio de estas respuestas refleja que no existe un equilibrio necesario entre las responsabilidades del personal docente e investigador, y además que muchas personas de este colectivo han tenido que renunciar, o dicen renunciar, a actividades claves de su desarrollo académico por cuestiones de conciliación. ¿Qué nos está diciendo eso sobre la manera, que revela sobre la manera en que se organiza el trabajo universitario? Pues la verdad es que pues lo que nos dicen estos datos es que la conciliación no va por un lado y la carrera académica va por otro, sino que es que que es al contrario, que lo atraviesa completamente. Entonces, cuando una parte tan importante del profesorado que es docente e investigador y del personal investigador se encuentra en eso, pues lo que nos está diciendo es que hay unas terribles consecuencias en su desarrollo profesional, porque la verdad es que todos los que conocemos la universidad, y las tres somos PDI, pues sabemos perfectamente que la jornada laboral uno la puede tener aquí, pero luego son tardes, noches, fines de semana, y cuando uno piensa pues que lo normal es también tener días pues de descanso y bueno, pues de conciliación. Entonces, la verdad es que eso lo que nos hace es pues plantearnos o reflexionar pues que hay ahí de fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues que no podemos dejar todo en manos de la buena voluntad de un compañero o que haya una recomendación en el tema de los horarios, que no dependa de la buena voluntad de un centro. Entonces, al final, pues lo que nos hace es reflexionar sobre qué tipo de universidad queremos y qué podemos hacer desde la responsabilidad que tenemos, de que en realidad lo que tenemos es una oportunidad para mejorar las cosas. Entonces, pues desde ese punto de vista, pues hay que organizar pues las cargas, de cómo se reparten las cargas, si es verdad que hay trayectorias académicas que no están siendo sostenibles, pues podéis hacer desde nuestra responsabilidad eso, pues alguna medida que pueda hacer una carrera
académica o una carrera profesional más sostenible y más humanizada. Sara, en tu caso, ¿qué lectura haces de lo que nos revelan los datos concretamente de PDI y PI? Bueno, una lectura que nos enseña el feminismo siempre, que es lo personal y político, ¿no? En ese sentido. O sea, esto no, es un problema estructural, no depende de la voluntad de cada uno. No somos incapaces de organizar nuestro tiempo. Lo que hay es un problema general en la distribución de los tiempos de trabajo que tenemos que abordar. Y por lo tanto, en el caso del PDI, vemos con mucha claridad lo que es la cultura de hiperdisponibilidad, de llegar a casa, contestar a un correo más. ¿Qué será contestar un correo más? ¿Contestar a un estudiante más? ¿Qué será? Y esto hace que la frontera entre vida personal y laboral sea muy difusa. Por otro lado, en el cuestionario podemos ver un dato muy interesante, que más del 85% del PDI, el personal investigador, dice que le encanta su trabajo. Pero ese aspecto vocacional también es un arma doble corte. El hecho de que nos guste tanto trabajar hace que el sistema se aproveche de ello y no vea dónde está el límite entre uno y otro. Y ese desbordamiento tiene consecuencias. Más de la mitad del PDI, el personal investigador, declara que no consigue un equilibrio. Casi la mitad afirma sentirse emocionalmente agotada. Y prácticamente la totalidad de quien respondieron a nuestra pregunta sobre estrés y ansiedad ha dicho que han pasado por estrés y ansiedad. Entonces tenemos que dar una respuesta. Mónica, hace un momento en la primera pregunta ya apuntabas una cuestión muy importante y muy transversal en todo el estudio, que es la cuestión de las diferencias de género. Un dato, el 67% de las mujeres PDI-PI considera que la maternidad perjudica su carrera profesional frente al 47,9% del hombre. Ahí hay una diferencia ya numérica. Las mujeres además renuncian en mayor medida a realizar cuestiones tan habituales en la labor de un PDI como asistir a congresos, estancias de investigación, realizar publicaciones con todo lo que ello conlleva. Por lo tanto, ¿hasta qué punto este informe que se ha elaborado confirma que el cuidado sigue teniendo un coste profesional mayor para las mujeres? Sí, pues efectivamente, el estudio no hace sino confirmar lo que ya otros estudios anteriores han hecho. O sea, había un estudio muy revelador que a mí me gusta mucho, que es el que realizó el equipo de María Bustelo durante el COVID y con posterioridad al COVID, y que revelaba clarísimamente esto, que las mujeres habíamos publicado muchísimo menos en esa etapa porque el coste de los cuidados había vuelto a recaer sobre las mujeres, incluso en esa situación excepcional, ¿no? Digamos. Y esto pues se repite clarísimamente en todos los estudios de uso del tiempo que realizamos, y que hay determinados grupos como EMEGAE que ahora mismo están analizando en profundidad. Y a nosotras pues nos interesaba mucho reflejar esto también, ¿no? Y en el cuestionario pues sale clarísimamente. Las mujeres siguen renunciando mucho más que los hombres a todas estas cuestiones. Publican menos, van a menos congresos, lo que tú has señalado antes, van a menos congresos porque no tienen esa disponibilidad. Que muchas veces viene por la maternidad, pero no solo por la maternidad. La maternidad muchas veces es verdad que penaliza a hombres y mujeres, pero académicamente el coste no es el mismo, y eso queda clarísimo en los datos, ¿no? Y no solo en la maternidad, sino en el cuidado de nuestras personas mayores, que también veníamos hablando precisamente de eso. Hay determinados momentos en los que ya nos encontramos con esa situación, y se refleja mucho también, sobre todo en los grupos de discusión, salía, al menos en los que nosotras hicimos, salía mucho. Y es que hay un segmento de edad en la universidad en la que ya no necesita determinadas medidas, digamos, por debajo, sino por encima, sino que tenemos unas cargas de cuidado diferentes, ¿no? Y bueno, en esa línea sí es verdad que el propio modelo académico nos está indicando, nos está penalizando, porque los criterios de evaluación, si bien es cierto que hay determinadas medidas que se han adoptado en esa línea para mejorar un poco, pero en general los criterios de evaluación siguen pidiendo una disponibilidad muy importante que no siempre es compatible con los cuidados, ¿no? Y eso va en la línea de las cuestiones estructurales que señalaba Sara. Por eso yo creo que es muy importante, y no sé si me adelanto un poco, pero creo que es muy importante centrarnos en una de las dos patas del informe, que es verdad que siempre hablamos de planes de conciliación, pero para nosotras era muy importante esa otra palabra,
de corresponsabilidad, Ujú. porque tenemos que trabajar con las masculinidades, tenemos que trabajar con que las percepciones sean distintas, con que no nos sintamos en una cultura en que las mujeres estamos ya por el mero hecho de ser mujeres como... Entonces, bueno, no me quiero adelantar mucho, pero creo que va muy enlazado con eso, ¿no? Bueno, Con el tema de la corresponsabilidad. Importante sí ir poniendo cuestiones sobre la mesa porque entiendo que de alguna manera lo que queréis decir es que conciliación sin corresponsabilidad pues no tiene los mismos resultados, ¿no? Bueno, lo veremos más adelante. Si os parece, pasamos a otro bloque, otro grupo, otro sector de la universidad, que es el personal técnico de gestión, administración y servicios, PTGAS. Y aquí los resultados nos dicen que aparece una realidad con matices propios. Más de la mitad, concretamente el 56,3%, considera que su carga de trabajo sí le permite cierto equilibrio entre vida laboral, vida familiar, vida personal, pero al mismo tiempo el 87,1%, que es un porcentaje muy elevado, declara que ha experimentado en algún momento lo que comentaba Sara también hace segundos, ¿no? Sobre el PDI, estrés o ansiedad. Sara, ¿cómo interpretáis esta combinación entre la percepción, una percepción de equilibrio y a la vez de malestar, ¿no? Que parece una incongruencia, pero seguro que tiene una explicación? Bueno, todas las realidades son complejas y en ese caso estamos hablando de una realidad que tiene matices, ¿no? El hecho que más de la mitad del PTGAS diga que consigue obtener un equilibrio familiar, laboral y personal es algo muy positivo de nuestro sistema. Pero eso no significa necesariamente ausencia de malestar. Este 87% efectivamente nos da que pensar y es un problema que tenemos que entender. También me gustaría también destacar, al igual que el PDI, casi en porcentaje, casi como el PDI, también el PTGAS tiene un alto grado de implicación. Al PTGAS le gusta en general su trabajo. Y por lo tanto, también hay una cosa a nuestro favor. Lo que hace el PTGAS es que percibe una cierta presión que hace, como por ejemplo puede ser el agotamiento emocional, la dificultad para desconectar y la renuncia, por ejemplo, a formación, a desarrollo personal por problemas de conciliación. ¿Qué pasa? En un contexto donde las universidades públicas tenemos que optimizar recursos, muchas respuestas yo creo que pasan por la mejora de la optimización del trabajo. El trabajo en la universidad tiene que mejorar, actualizarse y además apoyarse también en nuevas tecnologías. Pero también la permeabilidad de la nueva tecnología en el contexto universitario es compleja. Tenemos que incorporarla con una formación y hacer que nadie quede atrás, porque también hay una brecha digital dentro del tema del PTGAS. Y también, como bien decía Mónica, también en el PTGAS hemos visto un enfoque de género, o sea, una diferencia también entre hombres y mujeres. Son las mujeres las que abandonan su carrera profesional por la conciliación, las que se piden más permiso para conciliar y para cuidado. Y por lo tanto, la palabra clave, yo creo, también del PTGAS, como bien decía Mónica, también es corresponsabilidad. No solo dentro de la familia, en el entorno laboral, o sea, la conciliación en el entorno familiar, sino también dentro de la misma institución. Una repartición de los tiempos, de las competencias y de las responsabilidades, de las oportunidades, por igual en todo el personal de administración y servicios. Si esa diferencia, ¿no? También con perspectiva de género, ¿no? En este grupo de la comunidad universitaria también lo encontramos, lo apuntaba Sara, y tenemos aquí el dato de que el 50,8% de las mujeres PTGAS considera que la maternidad o la paternidad perjudica el desarrollo profesional frente al 32,3% de los hombres, y como decía también que las mujeres renuncian más, en este caso más las mujeres, a la formación y a las oportunidades que citabas. Maribel, bueno, parece claro, ¿no?, que esto también revela un estado de desigualdad Claro. cuando nos remitimos cuando nos fijamos en una perspectiva de género, ¿no? También Claro, porque no estamos hablando de conciliación en abstracto, estamos hablando de las consecuencias que tienen muy concretas en la vida laboral de determinadas personas. Entonces, claro,
en ese caso, pues las mujeres asumen mucho más responsabilidad y eso lo que sí que ha llevado en el informe y se ve es mayor desgaste emocional y también, pues claro, con más renuncia. Y bueno, pues entonces nosotros lo que hemos pensado pues que no vale intentar hacer ahora acciones neutras, sino que, o sea, lo que se ha dicho siempre, pues tenemos que hacer unas medidas pues, que sirvan a todo el mundo, sino que esa es la especificidad que tenemos que ahora ir perfilando, porque la realidad pues no es neutra. Si el impacto está siendo desigual con las cosas que tenemos, pues también hay que incorporar esa perspectiva de género. Y eso es de las cosas que más me han llamado a mí la atención. No solamente ha sido eso, sino esto cuando yo hablo de que está llevando una carga emocional, es que en estos mismos datos del PETEGAS aparecía que el 87 y algo, ¿no? El estrés. O sea, era entonces eso, que sufrían estrés el 87,1% y ansiedad. Entonces, bueno, pues nos tenemos que replantear ese bienestar en la organización pues que queremos. Es decir, tomar medidas para que la conciliación no sea en abstracto, sino que haya bueno, pues en función de las necesidades de cada una de las personas e intentar hacer una horquilla bueno, que la gente pueda estar ahí y poner soluciones porque eso va a repercutir en ese estrés y en esos análisis psicosociales pues que dicen que la gente pues está con más desgaste. Pues en relación a lo que comenta Maribel sobre esa flexibilidad y esa adaptabilidad, ¿no? de la medida o de la forma de entender la conciliación, hay un dato también que está relacionado con una medida que es la del el teletrabajo. Así en el informe, que aparece con mucha claridad que el teletrabajo excepcional por razón de cuidado y además las medidas de ayuda de acción social son de las cuestiones más valoradas por el PETEGAS. Esto, Mónica, ¿qué nos dice concretamente sobre la necesidad de pensar lo que apuntaba Maribel, de que la conciliación debe ser más flexible y más adaptable? Bueno, yo hoy tengo mi opinión personal, que no tiene que ver mucho con el informe, y es que el teletrabajo es un poco la trampa. Sí, porque bueno, hay muchos estudios ya sobre eso, ya muchas compañeras trabajando con el tema del teletrabajo, y el teletrabajo por temas de cuidado, bueno, pues al final vuelve a tener un sesgo brutal y estamos volviendo a perpetuar roles tradicionales, pero bueno, eso es un poco como complemento, ¿no? Pero efectivamente es así, o sea, finalmente somos las mujeres quienes más solicitamos esos permisos por temas de cuidado y el teletrabajo pues es una de las medidas, digamos, valoradas y solicitadas, aunque bueno, con esa salvedad, ¿no? Pero efectivamente es necesario ser flexibles y adaptarnos, como decía Maribel. Las diversidades son muchas, no solo por la cuestión de género, sino porque los puestos son diferentes, entonces hay que tener en cuenta muchas otras cuestiones. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que no es igual trabajar en un determinado servicio que tiene un horario muy específico en el que tiene que estar a primera hora de la mañana o a mitad de la mañana, o no es lo mismo un servicio que otro en el que las cargas temporales de trabajo son diferentes. No es igual estar en el servicio de matrícula que en el servicio de atención al estudiantado, que en el servicio de lo que sea, ¿no? Esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de adoptar medidas, ¿no? Como digo, los horarios, estamos hablando en el caso de PETEGAS, pero eso sería extensible a todo el mundo, porque muchas de las cuestiones de temas de conciliación vienen precisamente, ¿verdad? Me imagino que coincidís conmigo en eso, que viene muchas veces con el tema de horarios, ¿no? Pues estudiantes, ¿qué problemas tienen? Pues los horarios o el propio PDI. Yo lo que quiero es que no me pongan un examen a las 9 de la mañana, pero si me lo ponen a las 9:15 ya no tengo problema, ¿no? Entonces, pues muchas veces es cuestión de dar una pensada adicional y tratar de adaptarnos con cosas a lo mejor sencillas, ¿no? Que no suponen una cuestión, sobre todo eso, medidas que sean flexibles, personalizables y adaptadas a las trayectorias y a las responsabilidades de cada persona. ¿Os parece que pasemos al siguiente bloque en el que vamos a analizar los datos de la encuesta, los datos del informe en relación con el estudiantado, que es una perspectiva, hay que decirlo, pues de muchísimo valor, haber aportado todos los puntos de vista de todos los grupos
de la universidad. Y eso amplía, la verdad, de manera muy significativa, pues la comprensión que podemos tener del fenómeno de la universidad, que como hemos dicho es poliédrico, porque son distintos grupos humanos. Y hay un dato que es muy revelador. El 48,4, es decir, prácticamente la mitad de los estudiantes que han sido encuestados, que han aportado su punto de vista, consideran que no pueden compaginar de manera adecuada los estudios con el resto. En este caso hablamos de unas tareas completamente diferentes, pues con el resto de sus responsabilidades. Mónica ha cerrado lo anterior y ahora empieza el siguiente bloque. ¿Qué importancia tiene haber incorporado? Por el streaming, ¿no? Perdón. Sí. ¿Qué importancia tiene haber incorporado la dimensión de los estudiantes y qué nos están diciendo estos resultados? Bueno, creo que es fundamental el haber incorporado al estudiantado, es un valor añadido porque cuando hablamos de comunidad universitaria no hablamos solo de profesionales que trabajan en la universidad, sino que el gran colectivo, o sea, las universidades, no nos podemos olvidar que nuestra razón de ser son estudiantes, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con que a lo mejor en los planes de igualdad o en los planes de conciliación no es fácil incorporarles porque tiene esa dimensión profesional, ¿no? Entonces nosotras pensábamos, las tres estábamos convencidas, Maribel sobre todo, que ella ha sido, como sabéis, tanto tiempo vicerrectora de estudiantes, pues le tiene un cariño muy especial y nosotras pues pensábamos igual, ¿no? En nuestros planes de igualdad también se incorporan, era fundamental y sobre todo por eso, porque las vidas de nuestro estudiantado son muy diversas también. No podemos pensar en el estudiantado como un grupo uniforme porque no lo es, porque tenemos muchas veces estudiantados pues que tienen cargas responsabilidades familiares o distintas vulnerabilidades económicas o distintas cuestiones muy diversas que también tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de adoptar medidas. Y un poco esa era la idea y por eso la importancia de incorporarles, ¿no? Y de hecho ha habido resultados muy reveladores en ese segmento también. Bueno, parece muy acertado, ¿no? Ampliar el foco y bueno, porque son casuísticas diferentes, pero son casuísticas que están ahí, que forman parte de la vida universitaria a todos los efectos y con todas las consecuencias, ¿no? Precisamente los estudiantes, un 38,76%, Sara, dice que se ha planteado en algún momento pues dejar los estudios y el motivo que se aduce es el estrés o la ansiedad. Esto está mencionado, estas dos cuestiones están mencionadas por el 75,6%. ¿Qué lectura hacéis de esta realidad? ¿Qué nos dice sobre cómo se está viviendo hoy entre los estudiantes la experiencia universitaria? Pues es una lectura bastante preocupante porque que casi 4 de cada 10 estudiantes se haya planteado de dejar el estudio, creemos que es un dato de muy grande relevancia institucional. Y eso también me sumo a lo que decía Mónica de Maribel, que también ella la que ha impulsado también ese trabajo con el estudiantado por su experiencia, ¿no? Con el colectivo. Y además el principal motivo sea el estrés y la ansiedad, ¿no? Esto nos obliga a preguntar y además a preguntar desde un enfoque multidisciplinario, ¿no? ¿Cómo se está viviendo hoy la experiencia universitaria? ¿Qué condiciones estamos ofreciendo para sostener lo que es la trayectoria académica? Pero además, a mí me preocupa también en ese caso, también el enfoque de género. Si lo miramos esos datos desglosados entre hombres y mujeres, nos esperamos que el estudiantado, decimos, es el colectivo más joven, ¿no? La brecha que se ve, tanto en PDI y en PTGAD, deberían de disminuir. Sin embargo, hay datos que son alarmantes, que dicen que hay desigualdades entre hombres y mujeres, no solamente en la etapa laboral, sino también en la etapa universitaria. Vemos que las mujeres, nuestras estudiantes, son más afectadas en prácticamente todos los motivos vinculados al abandono. El estrés y ansiedad no está vivido igual por hombres como por mujeres. El desánimo, dificultad económica, compatibilización del estudio y el trabajo y además responsabilidad de cuidado. Esto, obviamente, los estudiantes, nuestras estudiantes, no solamente estudian, muchas veces sostienen más la carga emocional, más responsabilidades familiares o más dificultades para compatibilizar su vida académica con otra obligación. Por lo tanto, tenemos que dar una respuesta desde los primeros años.
no se trata de un problema estructural entre hombres y mujeres que llega ya para nosotras un poquito más purista. No, no, no. Esto llega ya con 20 años, vienen ya de la universidad. Y por lo tanto nos está diciendo que también la institución tiene que centrarse sobre problemas con la salud mental, la flexibilidad académica, la empatía docente, el acompañamiento y todas las medidas de permanencia. Esos son temas importantes que hay que abordarlos con el tiempo y los recursos necesarios. Hablando del cómo, Maribel, pues en el informe se recogen propuestas o bueno, valoraciones que hace el estudiantado sobre las cuestiones que considera, las medidas que consideraría prioritarias pues para realizar llevar mejor, ¿no?, esa conciliación. Y se habla ahí de elección, la posibilidad de elección de turno, elección de grupo, becas de comedor, programas de salud mental, que me consta que existen ya en las universidades, en algunos campus, también servicios de cuidado. Esta parte del estudio, ¿qué aporta y qué mensajes nos está lanzando sobre el tipo de universidad pública que debemos construir a futuro? Sí, bueno, en realidad los estudiantes nos ponen claramente, lo exponen de manera clara lo que están pidiendo, ¿no? Eso que tú acabas de enumerar, que conforme, mira que lo he leído, pero se lo estaba oyendo a Antonia y he visto que, no recuerdo si es el tema de la plantilla o también entra ahí en el grupo en general, pero me preocupa. Además de eso, que por ejemplo, una de las cosas que tenemos que trabajar todas las universidades era en difundir las medidas que tenemos, porque todo esto que piden los estudiantes lo tenemos contemplado en algunas universidades, yo no digo en todas, pero a lo mejor casi todas las medidas, al menos una o dos, están en todas. Entonces, una de las cosas que nos planteamos era que sale en el informe que 1 de cada 4 personas en general en la plantilla no conoce las medidas de conciliación o algunas medidas que tenemos. Y yo creo que en el estudiantado está pasando así. Lo que pasa que, bueno, pues ellos nos piden de manera muy clara lo que quieren, ¿no? Mayor flexibilidad, bueno, mayor apoyo económico. Bueno, pues eso trabajaremos con nuestros vicerrectorados de estudiantes, que ellos son los primeros que escuchan a los estudiantes a todas horas. Y lo que más nos ha preocupado es ese bienestar emocional, ¿no?, que piden. Así que yo creo que lo hacen muy bien, que lo piden de manera clara y tendremos que incorporarlo en las políticas que tenemos, porque al final si vamos pretendiendo que todo influya en ese bienestar, en esa universidad que queremos, pues tendremos que oírlo y que implementarlo. Y es verdad que lo que sí me ha sorprendido es que los problemas de salud mental que uno piensa que los estudiantes lo tienen, ¿no?, pues por temas pues, de los agobios de clase, de la titulación, de la parte intrínseca de la propia titulación, pues también hacen referencia a los cuidados. Y eso, la verdad es que todas las que hemos implementado este año, todas las políticas con la parte de conciliación y corresponsabilidad, hemos tenido en cuenta al estudiantado, que también ha solicitado parte de esa política. Y es una realidad pues, que nos encontramos porque, como ha dicho Mónica, ya lo ha dicho ella claramente, que el estudiantado es muy diverso. Y entonces, como no sepamos, pues eso, pues ellos piden que también participan, pero tenemos que lograr que aún lo hagan más. La verdad es que por lo que estáis contando, estáis exponiendo, han salido datos muy reveladores, ¿no? Algunos posiblemente intuidos de antes, pero ahora con números, ¿no?, y con valor, con valoraciones. Hay otra cuestión y, si os parece, vamos a pasar a hablar de otro tema, que es la dimensión comparativa del estudio, porque aquí se ha hecho, y posiblemente es uno de los aspectos más importantes, ¿no?, del estudio, es que se ha hecho de manera comparada entre las 3 universidades que han puesto en relación, en diálogo, ¿no?, sus 3 realidades, y ahí se ha visto que hay patrones comunes
pero también hay matices propios según universidades, según instituciones y según territorios también. Maribel, y vuelves tú, si tuvieras que señalar qué elementos aparecen de forma más transversal o menos transversal, ¿cuáles crees que son? Pues el primero, yo creo que ya lo he hecho, que es el bajo conocimiento, y también tengo que decir que ahí voy a poner un poco para nosotras, pues a lo mejor es que hacemos una difusión insuficiente, yo qué sé, Pero Maribel, ¿no crees tú? Bueno, pero ¿te puedo interrumpir? sí, claro. No, pero digo, que yo es una cosa que me obsesiona desde el principio, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos a la gente? Porque es que es revelador, un 25%, una de cada 4 personas, y nos matamos a hacer campaña, Sí. nos matamos en medios, en redes. Es que es un reto. Sí. No está llegando todo lo bien que debería. Al menos eso lo sabemos, porque uno de cada 4, y no estoy hablando de medidas concretas de conciliación o de algún permiso, que esto es como todo, el que busca encuentra. O sea, tú vas y preguntas si hay permiso y puedes encontrarlo. Pero estamos hablando de acciones del plan de igualdad, estamos hablando de, bueno, si han contestado a la última encuesta de investigación, por lo menos habrán leído en nuestra página, porque era todo de medida de este. Entonces, pues esa es una de las cosas que tenemos, el conocimiento todavía insuficiente de muchas medidas que ya existen. Es una cosa que ha aparecido en todas. Junto a eso aparece, pues, pide en todos los colectivos mayor flexibilidad. Lo que pasa es que aquí hay que discernir mucho, o sea, lo mismo que pide mayor flexibilidad, pues hay que ver qué entiende el PTGAS por mayor flexibilidad, el PDI y el estudiantado. Adaptar, sí, como decía. Y sobre todo, por ejemplo, hay una cosa que coincidimos las tres, que todo siempre está muy enfocado a incluso el Estatuto Básico del Empleado Público, las cosas, todo hasta ahora ha estado muy enfocado a medidas para descendientes, ¿vale? Y ahora tenemos unas poblaciones, por lo menos si hago referencia más a la que yo más conozco, que es la mía, es una población no solo de plantilla envejecida, por tanto los problemas también vienen en los ascendientes. Y bueno, siguen percibiendo que los tiempos de la universidad, las exigencias, pues no van acorde con el tema de la conciliación. Una de las cosas que más me ha sorprendido, pero que es que ha sido, vamos, en las tres igual, es la dificultad en desconectar y la sensación de sobrecarga. O sea, todo el mundo tiene sensación de sobrecarga y a todo el mundo le tiene mucha dificultad a la hora de desconectar. O sea, que en eso pues también tendremos que trabajar. Y más o menos eso. Y luego lo último, ya por apuntar algo, lo que aquí ha salido ya, que es persistente esa desigualdad de género en algunas cuestiones en los tres colectivos. Eso en cuanto a patrones comunes. Ya esta pregunta os la lanzo a las tres, la que quiera contestar, o las tres si queréis contestar. Que sería, si en las respectivas universidades hay, hemos hablado de las cuestiones comunes, alguna singularidad que no sea tan acusada en los datos de las otras universidades. No sé si recordáis así a bote pronto alguno que sea particular. Sí, hay alguna de las peticiones del interés, sobre todo había una pregunta donde hablábamos cuáles eran las medidas donde los colectivos tenían mayor interés. Y, por ejemplo, por lo que he visto de la Universidad de Córdoba, también la Universidad de Córdoba tenía esa singularidad que lleva desde 2017. El 2017 aprobamos nuestro primer plan Concilia. Entonces ahora, antes de empezar con el segundo, ya llevamos 8 años. Y entonces la comunidad universitaria estaba más enfocada a la parte normativa, ¿no? Demanda de regulamentaciones, de saber dónde tiene que estar, por ese ejercicio anterior de recolección y ordenación de la normativa de conciliación. Sin embargo, por lo que veía en Almería, por ejemplo, adquiere más peso cuestiones vinculadas a la racionalización de la carga académica, la disponibilidad de recursos, relación entre conciliación y retención del talento, también un tema muy importante.
Y en Pablo Olavide, Mónica, también una universidad que siempre ha estado también la sensibilidad de atención a la diversidad, que yo creo que ya había salido, ¿no? En ese concepto, a la atención a la diversidad, al problema, sensibilización a la estigmatización y a la atención a situaciones familiares concretas. Bien. ¿Queréis aportar algo? Bueno, No, un poco, vamos, como lo ha dicho Sara, sí, en la Pablo Olavide, en su caso, es que hay que tener en cuenta eso, que las especificidades vienen también marcadas por la propia naturaleza de las universidades. Por ejemplo, en el tema de... Hay cosas muy concretas que parecen que no, pero que son importantes. La propia situación y ubicación del campus. No es igual Córdoba, que está en el centro de la ciudad, que Almería o Pablo Olavide, que estamos, pues la conciliación, eso en los tiempos que decía antes, eso es fundamental, ¿no? Pues esas cosas son singularidades que vienen marcadas también por la propia idiosincrasia de la universidad, aparte de lo que ya ha comentado Sara. Bueno, pues por alusiones, Sara, la siguiente respuesta a la siguiente cuestión, que es ¿qué es lo que frena el avance? Hemos hecho diagnóstico, hemos hecho reflexión y hay que avanzar, pero avanzar no es tanto como uno quiera, sino cómo inciden los factores externos. Y esos factores externos, que pueden ser pues, desde la presión por la productividad, los límites presupuestarios, que ahí están, tan importantes son, los criterios de evaluación, en fin, múltiples. ¿Cómo se articula todo eso? ¿Cómo se conjuga con las dificultades de conciliación que habéis identificado? ¿Hasta qué medida, hasta qué nivel pueden llegar a pesar? pues eso ha sido objeto de numerosos debates. También a veces en nuestro tiempo libre también nos hemos sentado las tres hablando en ese, aunque hablemos de conciliación, a nosotras también nos cuesta de vez en cuando, pero que los problemas son... Hay muchísimos aspectos a tener en cuenta. Muchos han salido, ¿no? Muchas dificultades han salido. Me gustaría destacar un aspecto también que es muy interesante, que no es solamente un tema normativo y político, también un aspecto cultural. Y también se ha percibido en esa encuesta mucha reticencia a pedir permiso de conciliación. ¿Por qué? Porque hay esa cultura también que hace ver que personas que se dedican a su conciliación personal o familiar son menos implicadas con la institución, ¿no? Un aspecto cultural que todavía resiste y que hay que trabajarlo desde el punto de vista cultural, no con medida política, porque el marco legislativo que tenemos, realmente el marco global que tenemos de conciliación es muy bueno, ¿no? Entonces yo creo que ese es un aspecto importante. Después hay muchísimos aspectos sobre temas de sobrecarga estructural, burocracia, también muy importante en nuestra institución. Y esa sobrecarga estructural, por un lado, se resuelve cambiando la cultura, modificando la organización, pero otra parte muy importante son los recursos. O sea, la limitación de recursos, sobre todo de las universidades públicas, es fundamental para poder permitir realmente realizar un trabajo con excelencia y también compatibilizando la vida personal y familiar de todos sus colectivos. Obviamente trabajar con grupos de estudiantes más pequeños para el PDI permite mayor conciliación tanto para el PDI pero también para el estudiantado, porque tienen mayor asesoramiento. Otro aspecto también, y ya si termino, es la parte, también ha salido en muchos casos los modelos de evaluación, ¿no? Modelos de evaluación, sobre todo en el caso del profesorado. Sabemos que ANECA en su resolución del 28 de febrero de 2024 ha realizado muchos pasos adelante en la etapa de evaluación. Sabemos que ha habido mecanismos de compensación, por ejemplo, de estancia por razones de conciliación, estancia en el extranjero, medidas de compensación también para docencia, o también se puede alargar la temporada para la producción científica, pero no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque también, y también se ha visto en esa encuesta, que yo creo que es importante, que la conciliación y la corresponsabilidad también afecta los resultados de excelencia de la universidad. Entonces, no solo si queremos tener una universidad más justa, necesitamos modificar esos sistemas de evaluación de excelencia,
sino también para mejorar los mismos estándares de excelencia necesitamos que las personas que trabajen sean felices en su casa, en su familia, en su vida personal. Bueno, muy interesante, ¿no? Esto, vincular la conciliación, a mayor conciliación, mayor posibilidad de excelencia, ¿no? Claro, es una cuestión a tener muy, muy en cuenta. No sé si las demás, Mónica, Maribel, queréis apuntar algo, alguna cuestión más sobre este, porque podemos hablar ahora de precisamente qué pide, las cuestiones que pide en concreto la comunidad universitaria, Mónica, porque el informe, como hemos dicho ya a lo largo de esta conversación, no solo diagnostica los problemas, dónde están los problemas, sino que también es una base, y esto es lo más importante para el futuro de todo, que es que ofrece una base concreta para actuar en el corto y medio plazo. ¿Qué medidas serían de esas que se han apuntado, Mónica, las que son más viables, es decir, más factibles de la estrategia a corto y a medio plazo? Bueno, lo de más viables y más factibles no lo sé, pero a nosotros nos gusta pensar a lo grande y nosotras vamos a pensar a lo grande, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco muy en línea con lo que han comentado ellas, ¿no? Pues el diagnóstico nos lleva claramente a tratar de poner soluciones a esas necesidades. Entonces, yo creo que hay dos cosas, una que tiene que ver con la parte estructural y que por una parte tenemos que seguir trabajando con instituciones fuera de la universidad, es decir, con ANECA, como ha comentado Sara, pero también con la Junta de Andalucía, que también hemos estado muy presentes en la Lupa, por ejemplo, aunque ese es un trabajo, por ejemplo, desde los vicerrectorados que no se ve, es un trabajo en el que estamos continuamente y que no se ve. Tenemos que trabajar con instituciones para tratar de que esa componente de género que va a redundar luego en temas de conciliación, en temas de cuidados y demás, esté luego también en las normativas, ¿no? Esté en LOSU, esté en Lupa, esté en ANECA. Pues por una parte tenemos que trabajar en esa línea, con cuestiones estructurales externas, digamos, a la universidad, que al final van a marcar nuestras trayectorias, y por otra parte, pues los aspectos específicos, ¿no? Que tienen que ver pues también con lo que se ha señalado. Por una parte, por ser un dato tan llamativo en los temas que comentaba antes Maribel, de la visibilización de todas las medidas, ¿no? De cómo comunicar todas esas acciones y que es un reto importante en el que estamos. De hecho, esto es un ejemplo, ¿no? Queremos que esto llegue al mayor número de personas posible, por eso el streaming, el venirnos a Almería, hacer una campaña en redes, bueno, pues en esa línea de comunicación. Ese sería un aspecto. Otro aspecto que tiene que ver con esa diversidad que hemos hablado antes. Somos personas diversas, somos colectivos diversos y tenemos que adoptar medidas adaptadas y flexibles. Y también una tercera línea, pues yo creo que tiene que ver un poco con los temas que ha señalado también Sara, de la estigmatización y el por qué muchas veces no se piden las medidas, que hay veces que es porque no se conocen, pero otras no es porque no se conocen, sino porque muchas veces pues tenemos ese miedo a que nos señalen. Pues trabajar también en esa línea de, digamos, normativizar un poco esas medidas para que tampoco dependa de la voluntad de quien esté en ese momento como persona responsable, ¿no? Y eso con respecto a esas líneas, digamos, estratégicas. Y como aspectos concretos, creo que estamos de acuerdo también en que tenemos que prestar atención, por una parte, al tema de los cuidados, es obvio que eso está en el trasfondo de todo, a la salud mental, que nos ha llamado mucho la atención a las tres, y al tema de la desconexión digital. Creo que también son tres grandes ejes a los que... Y transversales. Y transversales, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, luego cómo podamos implementar eso ya es distinto, porque a mí me gustaría incidir en el tema de la financiación, que es muy complejo, lo tenemos muy complicado ahora mismo las universidades públicas, y eso no se nos puede olvidar, porque al final, para adoptar medidas necesitamos una financiación y muchas veces los presupuestos no nos acompañan, pero esto al menos nos ha servido para priorizar. Yo creo que es importante priorizar y calendarizar en función de las disponibilidades y las posibilidades que cada una tengamos, ¿no? Permitirme Sí, añadir, claro, ya claro. cuando hablamos de colaboración y también de presupuesto,
expresar algunas buenas prácticas, como por ejemplo el esfuerzo que se ha hecho desde el Plan Corresponsable, ¿no? Un plan impulsado por el Ministerio de Igualdad, cuya financiación llega a las comunidades autónomas, y donde la Junta de Andalucía, desde los últimos 2 años, permite dar fondos a las unidades de igualdad para desarrollar programas específicos en conciliación y corresponsabilidad. Y nosotros lo valoramos muy positivamente, pero obviamente al ser, decimos, un problema más estructural, no podemos abordarlo solo la unidad de igualdad con un programa circunscrito, sino que tiene que ir dentro, atravesar transversalmente toda la estructura universitaria, involucrar gerencias, formación de personal, etc. Sobre todo también porque vamos a tener ahora un problema, que esas buenas prácticas que dice han sido pues puntuales, porque vienen por unas subvenciones que hemos cogido, y esas subvenciones hace nada que se publicaron que iban a ser plurianuales, con lo que son buenas prácticas que ya estamos implementando en cada una de nuestras universidades, han tenido una acogida excelente y ya nos están preguntando para el año que viene. Entonces, la universidad tendremos que intentar pasar de lo coyuntural, ¿no? a algo estructural, claro. Y buscar la financiación, pues eso es otro Porque tema. añadir a eso que dice Maribel, que es algo que creo que luego se refleja en los resultados que hemos tenido, y es el tema de las expectativas. Muchas veces generamos unas expectativas que luego se ven frustradas porque no podemos dar continuidad a las medidas que adoptamos porque son puramente coyunturales, ¿no? Pues si os parece, a modo casi de recapitulación de lo que hemos dicho, y de esto último además que estáis apuntando, que es tan importante, porque en lo que estamos de acuerdo es que el informe no es un informe por el simple hecho de hacer un informe y poner números para guardarlo en un cajón o para darlo a conocer y ahí se queda, sino que es un punto de partida, o se pretende que sea un punto de partida. Sí. Desde ese punto de vista, Maribel y bueno, y Mónica y Sara, lo que si queréis apuntar además, ¿cómo puede convertirse, ya habéis hablado de algunas dificultades, pero cómo puede convertirse el diagnóstico y la base en una verdadera hoja de ruta para las universidades? Bueno, pues yo creo que está claro, porque ahora hay que hacer algo muy concreto, es decir, tú acabas de decir que es una base sólida para actuar, entonces hay que hacer, priorizar medidas, porque ahora lo que vamos a hacer, bueno, nosotros qué es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, yo en mi universidad pues acabo de constituir un grupo de trabajo, ¿no? Y estamos con este diagnóstico en nuestra ruta, entonces ahora pues vamos a tener que ver qué medidas son prioritarias, pues planificar bien, dotarlas de recursos. Entonces ahora es organizar todo en esto que estoy diciendo, y cada universidad tendremos desde ese preámbulo, que en realidad todas tenemos el mismo marco, pues luego la especificidad de cada universidad. Entonces, bueno, pues una vez que se haga todo eso y con recursos, pues luego pues establecer mecanismos de seguimiento, de evaluación y ver si va funcionando y corrigiendo. Pero yo creo que ya que todas tenemos todas las medidas encima de o sea, todo lo que tenemos encima de la mesa a la base, pues cada una en su universidad tendrá que priorizar medidas y hacer ya un plan, porque esto empezó hace ya tiempo y ya la gente está esperando. Yo me he comprometido en que en este año 2026, que va a salir el plan, eso espero. Entonces, claro, pues ahora esto nos lo pone, yo creo, más fácil. Así que Y bueno, a mí esto es una nueva etapa. esto es un punto y seguido, ¿no? Exacto. Además, con mucho horizonte por delante. Sí, me gustaría saber, Mónica, o Sara, pero bueno, esta dimensión colaborativa, este camino conjunto que han iniciado 3 universidades públicas de Andalucía de manera conjunta, está llamado a continuar, es decir, va a haber un camino que se va a seguir de manera conjunta y le añadiría a cualquiera de las dos.
¿hay posibilidades de que este modelo o esta experiencia se exporte de alguna manera al resto de universidades de Andalucía? Hombre, pues yo espero que sí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es verdad que hemos empezado esta iniciativa en concreto, del tema de la conciliación y tal, porque bueno, porque nos encontrábamos en puntos similares, quizá también por afinidades personales, ¿no? Porque bueno, pues llevamos mucho tiempo ya las tres, las universidades, ya sabéis, estos cargos pues se van renovando, entonces pues llevábamos allá un Nosotros tiempito. somos persistentes. Pero hacemos muchas cosas. O sea, a mí me gustaría eso, extender que no es una experiencia aislada el que trabajemos de manera coordinada todas las universidades andaluzas. Nosotras tenemos la RUIUPA, que es nuestra red con un nombre muy largo que no voy a reproducir, pero es de unidades de igualdad de todas las universidades públicas andaluzas, y trabajamos de manera muy coordinada, y yo creo que somos referente para el resto de vicerrectorados, ¿no? Todos los vicerrectorados tienen sus mesas sectoriales y demás, pero es verdad que nosotras trabajamos de una manera muy colaborativa, muy generosa. Yo creo que también desde el feminismo pues trabajamos de una manera en la que compartimos ideas y continuamente nos estamos dando feedback de determinadas cuestiones que nos preocupan a todas, y que creo que es la manera de trabajar, porque solo desde el trabajo colaborativo conseguimos avanzar. Y yo creo que esta es una manera también, que yo soy economista, esto es una economía de escala, está claro. O sea, si nosotras tenemos que hacer un diagnóstico, pues el trabajo de hacer un diagnóstico y luego replicarlo no es igual que el de hacer 8 o 10 diagnósticos diferentes, ¿no? Entonces yo creo que sí que trabajaremos juntas en general, y pues eso, por los momentos o por la idiosincrasia de cada universidad, a lo mejor tenemos que trabajar en distintos grupos para determinadas cosas, y otras que podremos hacer de manera común. Pero bueno, yo confío en que Córdoba y Almería en esto en concreto sí que vamos a seguir trabajando juntas. Y bueno, ya por aprovechar, porque no sé, me gustaría poner en valor también el trabajo de todos los equipos de nuestras universidades, porque es verdad que hoy estamos nosotras aquí, nosotras tres, dando la cara, pero esto no es un trabajo obviamente que hayamos hecho nosotras, sino que hemos hecho desde todos los equipos, especialmente desde las unidades de igualdad de las tres universidades. Y bueno, pues me gustaría señalar el trabajo. Aquí tenemos a Isma, pero bueno, Isma, de Luz, de Silvia, de Rocío en mi caso, de Candelaria, Sí, poner en hemos valor trabajado el trabajo de todas las personas que hemos estado ahí. Nosotras también, hay que decir, que no solo estamos aquí, sino que es que por deformación profesional, como a las tres somos un poquito de números, pues bueno, hemos mirado mucho los números también, pero bueno, eso. Sí, sí, ha sido trabajo de equipo. Vamos a ir cerrando ya. Yo me gustaría, para abrir un turno de preguntas, por si alguien Claro. quiere hacer una pregunta, pero a mí, por mi parte, ya me adelanto, para eso soy la moderadora y me adelanto. Y os preguntaría a las tres si creéis que estas conclusiones que han salido de este estudio de tres universidades de alguna manera reflejan una realidad similar en el resto de comunidades universitarias bueno, hablamos en este caso de Andalucía, podríamos hablar también de un panorama nacional, ¿no? Pero ¿qué creéis que de alguna manera son realidades que están ocurriendo en todos sitios? Por decirlo rápido. Pues, ante todo, creo que será mi última intervención, que no he agradecido. Quiero agradecer a mi compañera de trabajo, toda la Universidad de Almería, agradecer a Maribel, Mónica, no solamente para ese trabajo. De hecho, ese trabajo nació porque cuando yo entré hace 5 años, ellas fueron las dos que me adoptaron en el grupo de la RUIUPA, que son, decimos, la que tienen más trayectoria, y me han estado enseñando mucho sobre ese tema. Entonces, poner en valor también ese trabajo y esa generosidad tan propia del feminismo. Y de cara a la pregunta que nos estaba haciendo, era sobre si son realistas. Obviamente, creemos que si se repiten patrones en tres universidades tan diferentes, con campus externo, campus interno, Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, obviamente son patrones estructurales, que también hablaremos dentro de la RUIUPA, dentro del espacio de la RUIUPA, y también estamos trabajando en el ámbito de conciliación con nuestras compañeras. Y por lo tanto, creo que eso es lo importante. Es importante el trabajo de aprendizaje que hemos hecho, pero yo creo que también el trabajo de representación institucional y de legitimación a la hora de negociar, creo que es muy importante el resultado que estamos obteniendo con estos datos.
Yo también también me sumo a Mónica a agradecer a nuestra unidad de igualdad, pero también a todo el personal que ha participado tanto en la encuesta como en los grupos de discusiones, desde gerencia, desde el comité de empresa, desde todas las asociaciones sindicales. Me gustaría agradecer a todo el mundo porque ha sido un trabajo coral. Y sumándome a también lo que decía Maribel, ¿no? Dice, hemos tardado, ¿verdad? Que hemos tardado 2 años. Pero si se quiere hacer algo participativo, si se quiere escuchar todo el mundo, hay que darse un tiempo, ¿no? En una sociedad que va siempre corriendo, acelerando, deja mucha gente atrás. Entonces, mejor hacer una cosa bien hecha y escuchar todo el mundo más lentita, mi opinión, que hacer tantas cosas rápidamente, ¿no? Porque yo creo que también es un mensaje que hay que dar a la comunidad universitaria. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si no hago, ¿sí? Tenemos, sí, con el... Muchas gracias. Muchas gracias por llevar a cabo este proyecto, esta investigación. Es interesantísimo todo lo que habéis comentado. Y quería preguntaros respecto a esa metodología que habéis dicho que en sí es transformadora, esos grupos de discusión, cómo la gente tenía ganas de hablar, de contar, y habéis juntado a personas, pues sí, de los diferentes estamentos, estudiantes, personal que trabaja aquí en la universidad, docentes, investigadores, investigadoras, pero que están en distintos roles, en distintas tareas y en distintos niveles, ¿no? Si esa metodología la vaya a seguir empleando, aunque lleve su tiempo, aunque tenga su dificultad, aunque escuchar a todo el mundo, como nos acaba de decir Sara, pues requiera de dedicarle ese espacio, ¿no? Si vais a seguir utilizando esa metodología, si tenéis previsto otro tipo de estudios, pues no sé, habéis trabajado ahora sobre la corresponsabilidad, sobre los cuidados, pero no sé si sobre brecha salarial, otras cuestiones también que pueden afectar a la institución universitaria y hacerlo con la misma metodología, o sencillamente trabajar con esos grupos de discusión, continuarlo en el tiempo. Gracias. Sí, a mí me gustaría responder. En el caso de la Pablo de Olavide, es una metodología en la que venimos trabajando desde el principio que nos incorporamos también. Creo yo un poco por la propia trayectoria profesional. Yo trabajo en mi propia investigación, la triangulación metodológica me parece que es fundamental. Yo soy de métodos cuantitativos, pero siempre trabajo en los equipos con gente de cualitativo porque creo que es fundamental. Y ese enfoque participativo, nosotras hicimos así ya nuestro plan de igualdad y decirte que sí, que vamos a seguir. De hecho, yo no me he comprometido con mi comunidad universitaria a tener el plan de conciliación para este 2026, porque para este 2026 tengo que tener el 4º plan de igualdad. Entonces estamos justo en la fase de diagnóstico y de trabajo participativo del plan de igualdad. Hemos terminado la fase de cuestionarios y estamos con los grupos de discusión justo ahora. O sea que en el caso de la Pablo de Olavide sí que tenemos claro que vamos a seguir trabajando y yo creo que las cuestiones comunes es que es fundamental. Bueno, en el caso de la Universidad de Córdoba, este aspecto transformador, yo vengo del área de ingeniería, entonces mi experiencia realmente ha sido nueva, pero lleva por tradición. Y ese aspecto, ese tipo de trabajo hemos estado aprendiendo sobre todo durante el diagnóstico de inclusión. Hemos hecho el diagnóstico de inclusión, el primer diagnóstico de inclusión en la Universidad de Córdoba, y con la colaboración de un grupo especializado también en análisis cualitativo, el grupo EDISO, y fue justo durante una entrevista semiestructurada que le dije a María García Cano, que era la profesora que me estaba entrevistando en ese momento, María, que yo esto no lo había pensado nunca, podríamos hacerlo. Y entonces nos dimos cuenta, ella me hizo dar cuenta de lo transformador que puede ser hacer reflexionar personas por ejemplo, de responsabilidad, como el caso nuestro, por ejemplo, un gerente, que es verdad que está en condiciones, habla de temas de conciliación, pero desde una óptica y un enfoque de género, ¿no? Entonces, o personas de otro ámbito que nunca han tenido que abordar los problemas con la metodología que estamos haciendo. Entonces, eso yo creo que de por sí es una actividad de sensibilización, de formación y de motor de aceleración dentro de la misma institución. Así que sí, estamos con ganas de seguir. La respuesta era esa. Sí, sí. No, además, es que yo creo que es lo más completo, ¿no?
porque hablábamos antes de excelencia académica, pero es que al final tienes que llevar la excelencia de una universidad si eres capaz de cuidar a las que lo hacen posible y de escucharlo, porque si no es que no puedes hacer políticas de real, o sea, políticas reales y que la gente pues esté bien. Entonces, sí, claro que seguiremos. Y además, ella, Mónica, antes ha nombrado la RUIUPA, pero y tú también creo en temas de conciliación, el trabajo en red, pero también estamos inmersos ahora mismo en un grupo de trabajo que es un subgrupo del grupo de CRUE de políticas de igualdad. Y ahora mismo, yo en este momento pues estoy como de coordinadora de un subgrupo de estos, entonces ahora mismo vamos a lanzar otro cuestionario a todas las universidades de España a través de las unidades de igualdad. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues hemos hecho coger un cuestionario que se estaba formando porque gente pues habían hecho preguntas a la unidad de igualdad. Antes lo ha dicho, cómo trabajamos, si alguien tiene cualquier problema, incluso lo pone en una pregunta a la red de unidades de igualdad y vamos contestando. Y así, bueno, pues alguien de la ejecutiva de RUIGEU pues fue poniendo todo en una Excel. Entonces hemos visto que había muchas respuestas y muchas cosas de temas de conciliación, pero que estaba incompleto porque se hacía a base de preguntas. Lo que hemos hecho ha sido coger eso que nos ha servido de base con una alianza entre RUIGEU y CRUE que se ha hecho, entonces se va a lanzar a todas las universidades y entonces lo que se ha puesto ha sido esa percepción de hacia una carrera académica sostenible para oír a las personas. Entonces, bueno, pues luego tendremos que incorporar temas de esto, o sea que es que estamos inmersas en todo eso. Y yo también, no lo he dicho, al principio me había notado agradecimiento, pero sí que es verdad que es un trabajo conjunto y que hay que agradecer a todas nuestras compañeras de la unidad de igualdad. Y digo compañeras porque es que somos todas mujeres, de las 3 unidades, que hemos estado, bueno, pues desde que decíamos la metodología, pero desde que ha sido todo como muy elegido, muy consensuado, muy discutido, muy repensado y al final, pues bueno, pues un poco esto ha nacido, ya digo, de las 3 unidades. Así se hacen las grandes cosas, ¿no? Yo quería preguntaros, es que no puedo dejar de preguntaros, hablaba ahí, acaba de decir Maribel, ese trabajo de escuchar a trabajo y necesidad de escucha, pero hay una parte que es siempre importante para poder desarrollar políticas, que es tener un respaldo institucional al más alto nivel. Quería preguntaros por esto porque entiendo que en el caso de las 3 universidades que habéis emprendido este camino, ese respaldo existe. Ese respaldo al más alto nivel de seguir adelante y, bueno, llegado el momento, implementar medidas. Quería preguntaros por esto a cualquiera de las 3 que queráis intervenir. Sí, sin duda, nosotras no podríamos haber empezado ese estudio sin el apoyo incondicional de nuestro equipo de dirección y de nuestros rectores, ¿no? Sabéis que todos los rectores y las rectoras de Sevilla, porque hay solamente una, se organizan dentro de las universidades públicas andaluzas y también trabajan en red, pero cada uno en su equipo yo creo que demuestra el apoyo y el esfuerzo en la igualdad día a día. Y yo creo que también un mensaje claro en el nombre también de los vicerrectorados en la importancia que dan a la igualdad y a la conciliación, ¿no? Tener un vicerrectorado de igualdad, inclusión, compromiso social, tener una delegación especial de rector para igualdad, yo creo que es un mensaje muy claro. En muchas otras universidades eso no lo tenemos. Sí, a mí me gustaría añadir que, claro, nosotras decimos que el trabajo se ha hecho desde, pero con, ¿no? O sea, lo hemos hecho desde, pero es verdad que, por ejemplo, las entrevistas casi todas eran a personas de nuestros equipos de dirección. Han señalado antes gerencias, secretarías generales, defensorías universitarias, vicerrectorados específicos, porque las políticas se pueden impulsar o se pueden diagnosticar, pero muchas de las políticas hay que implementarlas desde otros vicerrectorados, desde profesorado, desde gerencia, por lo tanto, no se pueden hacer al margen de ellas ni sin tener ese respaldo, ¿no? Entonces, claro, el respaldo es fundamental y también el de la comunidad universitaria, que también me gustaría eso. Es muy importante el haber tenido esos equipos, pero el haber tenido también las personas que con esa generosidad
han participado, Ujú. sobre todo porque esas cuestiones de género también las podemos ver gracias a que han participado hombres y mujeres en nuestras encuestas. Y eso es muy complicado. Es muy complicado porque muchas veces se nos sigue Ujú. asociando que las cuestiones de género son cuestiones de mujeres. Y entonces, para mí es muy importante el que tengamos una muestra masculina considerable. Así que también eso, a la comunidad universitaria, pues muchas gracias por esa implicación, porque si no tenemos a quien escuchar, no podemos escuchar. Ujú. Muy bien, pues ya no queda sino despedir esta presentación. Enhorabuena por ese trabajo, a vosotras, a los equipos, a las personas de vuestros equipos correspondientes. Creo que este es un trabajo que va a dar mucho que hablar en lo positivo, ¿no? Que está llamado posiblemente a cambiar para mejor a nuestras universidades. Y sobre todo ha puesto de relieve una cuestión, y es que ni la conciliación ni la corresponsabilidad, a mí me encanta además que lo hayáis unido con UNIC, porque significa que se colocan las dos cuestiones Exacto. al mismo nivel. Pues no son cuestiones que sean accesorias, que bueno, pues sean de alguna forma un adorno, sino que son asuntos centrales en una universidad o en la universidad que queremos a futuro. Una universidad que para ser más excelente también tiene que ser más igualitaria y además más saludable y además más justa. Entonces, aunar todo eso en la universidad pública que miramos a futuro. Habéis aportado evidencia, habéis aportado datos, habéis aportado mucho rigor metodológico y bueno, habéis hecho con este informe pues visibles las necesidades y habéis puesto negro sobre blanco o blanco sobre negro las realidades que existen además desde la voz de la propia comunidad universitaria. Así que entendemos que este trabajo pues tiene una fuerza además por los propios datos y una fuerza añadida por el hecho de ser hecho entre 3 universidades que han ido de la mano. Así que, lo dicho, enhorabuena y ahora queda mucho trabajo por delante, pero seguro que lo vais a hacer maravillosamente con el entusiasmo que demostráis. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Que sí, muchas gracias, Antonio. De hecho, lo he dicho al principio.